Cáncer de pulmón en etapa 3. Inoperable. Esas fueron las palabras que deletrearon mi destino final, y aunque no sería una forma particularmente original de morir y la ironía no se me escapó, nunca había tocado un cigarrillo durante mi corta vida, a pesar de crecer en un hogar donde casi todos inhalaron esos vapores tóxicos, incluidos mis propios padres, por supuesto. Ambos estaban vivos y saludables, incluso hasta el día de hoy, nunca sufrieron ninguna consecuencia por ninguno de sus hábitos poco saludables, ni siquiera una abolladura en su capacidad pulmonar. El destino es caprichoso, por no decir otra palabra. En el consultorio del médico, sin palabras después de escuchar el diagnóstico, acababa de entrar por una tos persistente de lo que pensé que no sería más que un resfriado común. Con toda honestidad, no me sentía tan mal. Pero mi esposa me convenció de ir a un chequeo a pesar de todo, y debido a ese chequeo, me acaban de decir que en menos de un año estaré muerto. Nunca he sido una persona muy religiosa. Si me preguntan, me pondría en algún lugar en el espectro agnóstico, de no saber qué diablos está pasando. Dicho esto, no le temía a la muerte. Había pasado demasiadas noches pensando en mi inevitable partida de este mundo, y había aceptado que la vida era un recurso precioso que inevitablemente expiraría. No pensé que sería tan pronto, claro. Estaba dejando atrás a mi familia, a la edad no tan madura de 42 años. Todavía no había ahorrado suficiente dinero para mantenerlos a flote en caso de una emergencia, y mientras mi esposa trabajaba, ninguno de nosotros hizo lo suficiente para mantener a un niño por su cuenta, y resultó que teníamos un hijo de 10 años juntos. Por eso comencé a orar, a rogar, a negociar por una segunda oportunidad. Probé con un Dios diferente buscando desesperadamente otro mundo. Respuestas independientemente de la religión o de la relevancia en la sociedad moderna. Estaba desesperado. El médico me ofreció un tratamiento combinado de radiación y quimioterapia. Por supuesto, ninguno prolongaría mi vida de manera significativa. Sin embargo, comencé el tratamiento con la esperanza de que tal vez alguien pudiera ofrecerme una cura milagrosa. Por supuesto, mis esperanzas quedaron sin respuestas a principios de este año. Mi cuerpo se había deteriorado hasta el punto de que no era más que un saco de piel suelto sobre un conjunto de huesos mal formados. Sabía que solo me quedaban unas pocas semanas. Respirar se convirtió en poco más que una tarea agonizante que solo servía para iniciar una cascada de toses dolorosas. Terminé postrado en cama junto a un tanque de oxígeno y finalmente el 29 de julio de 2019, mientras intentaba vestirme y hacer el corto viaje desde mi cama hasta la mesita del desayuno en el pasillo de mi hospital, todo de repente desapareció bajo mis pies. Comencé a caer. En un segundo estaba atravesando el pasillo del hospital. El tanque de oxígeno se arrastraba detrás de mí y con un último suspiro, mi dolor simplemente se borró de la existencia. El recuerdo de mi enfermedad no era más que un débil sueño y mi vida se convirtió en parte de un pasado muy lejano. Había muerto y me di cuenta de que muchos de los conceptos de la vida y la muerte significaban poco para mí en el gran esquema de las cosas. Había sido parte de una sociedad en la Tierra, una nota en la otra sinfonía duradera de la vida, pero mi parte había pasado y la canción continuaba sin mí. Pasé a la siguiente etapa. Floté en lo que parecía un océano. Los profundos tonos azules me rodeaban por todos lados con burbujas de luz parpadeante flotando, rodeándome deliciosamente mientras me movía hacia la cosa más brillante que jamás había visto. Aunque la luz era cegadora, pude sentir que otro ser me rodeaba. Me volteé y los miré entrecerrando los ojos para tener una idea más brillante de lo que eran. No se parecía a ninguna criatura que alguna vez haya caminado sobre la superficie de la Tierra, pero me di cuenta de que una vez habían sido humanos, al igual que yo mismo. Ellos estaban felices, sonriendo sin tener rostro, sin voz. Yo riéndome los saludé con la mano y me saludaron usando nada más que el calor de sus almas. Todavía tenía mi cuerpo, aún no procesado por el más allá, pero me sentía saludable, ya no devastado por los tumores dentro de mi pecho. Una vez que me acerqué lo suficiente para sentir el calor de la luz, mi periferia se oscureció y las alegres criaturas que bailaban a mi alrededor habían sido reemplazadas por sombras que miraban fijamente. Las nuevas criaturas no eran personas, sino seres que emitían la más terrible sensación de tristeza e ira. Me odiaban por ser capaz de tocar la luz mientras estaban atrapados para siempre en las sombras.
Uno de ellos extendió la mano hacia mí. Su brazo se estiró imposiblemente más allá de su confinamiento, se agarró mi pierna y sus uñas negras como boca de lobo se clavaron profundamente en mi carne, desgarrando el músculo del hueso. Mientras lloraba en silencio, en agonía, antes de que pudiera comprender mi situación, otro par de manos agarraron mi brazo arrancándolo directamente de su articulación. Un tercer par se envolvió alrededor de mi pecho, cavando profundamente en mis pulmones, hurgando donde los tumores habían estado. Más manos se unieron, y en poco tiempo estaba envuelto por cientos de sombras que me arrancaban las extremidades y los órganos, pero cuando toda la carne fue despojada de mi cuerpo, las manos no tenían nada más a lo que agarrarse. Me sacudí, despierto en el hospital jadeando patéticamente por el cáncer que una vez más habitaba la mayor parte de mi tejido pulmonar. Mi familia estaba cerca, llorando por mi fallecimiento. Realmente había muerto, pero solo por un minuto. El silencio rápidamente llenó la habitación cuando notaron que todavía estaba vivo. Los médicos, con expresiones de asombro y la mirada horrorizada de mi hijo, estaban sorprendidos y confundidos porque no se había hecho ningún intento de reanimarme. Mi muerte se había esperado durante tanto tiempo que mantenerme con vida no sería más que una broma cruel. Había estado tan cerca de la salvación eterna, pero algo me había alejado, negándome la entrada. A pesar del sabor dulce y amargo de mi resurrección, los lugareños lo aclamaron como un milagro y varios canales de noticias querían compartir mi historia. Los rechacé de inmediato. No quería decirle a nadie lo que vi al otro lado y tenía demasiado dolor para aceptarlo como un milagro. Mientras me estabilizaba, me movieron a un centro de cuidados paliativos. La muerte todavía estaba a la vuelta de la esquina, pero dijeron que podría tener un par de semanas más para pasar con mi familia. Ya se habían despedido una vez, y ahora ese cruel truco de la naturaleza les hizo hacerlo 2 veces. Mi esposa no sonrió ni una vez en los días siguientes. Tenía una expresión cansada en su rostro. Sus ojos estaban hundidos, pero no podía culparla. Cuidar a un hombre moribundo no es una tarea nada fácil, y mucho menos para alguien que tiene que hacerlo 2 veces. Mi hijo, por otro lado, no dejaba de llorar. Era demasiado pequeño para entenderlo, pero sabía que no me quedaría por mucho más tiempo. 2 semanas iban y venían en un abrir y cerrar de ojos. Cada día que pasaba era miserable, temiendo lo que esperaba al otro lado. Luego, una mañana, simplemente no me desperté. Una vez más el mundo terminó conmigo. Me arrojaron de la existencia y, al igual que antes, comencé a caer a través del tiempo y el espacio en un vacío infinito. Los seres sin forma todavía flotaban en las luces periféricas, pero esta vez no había sonrisas para saludarme. Ninguna alegría llenaba mi alma. Estaban enojados conmigo. Había regresado a un lugar al que no pertenecía, y ahora mi viaje ya no era bienvenido. Era empujado más hacia la luz, lejos de los compañeros una vez dichosos, y no pasó mucho tiempo antes de que volviera a ver las sombras. La luz permaneció fuera de mi alcance, tan cerca que casi podía tocarla, cuando un par de manos retorcidas me agarraron, escarbando en mi carne. Esta vez no se conformaron con la violencia. Comenzaron a susurrar, rogándome que los sacara de sus prisiones para que me los llevara con ellos. Millones de voces se precipitaron en mi cabeza, prometiendo que todo fue un malentendido, que no habían querido lastimarme, que ellos no querían nada más que el calor de la luz. Sin embargo, sus súplicas de salvación me destrozaron, desgarrándome por dentro. No podía ayudarlos. Dentro de mi cabeza me preguntaba lo que le sucedería a mi familia una vez que realmente falleciera. En una fracción de segundo, una visión del futuro de mi familia se quemó en mi memoria, como si ya hubiera sucedido. La depresión obligaría a mi esposa a quitarse de en medio. Mi hijo sería expulsado de la escuela arruinado por la muerte de su padre y de su madre. A la edad de 16 años, mi hijo se metería en las drogas y finalmente murió en un horrible accidente automovilístico. Esa fue la cascada resumida de los eventos que siguieron a mi muerte, pero las sombras no se detuvieron allí. Prometieron una salida que podrían salvarme a mí y a mi familia si solo los tomaba cuando me dirigiera a la luz, pero nunca pude alcanzar la luz tan desesperadamente como anhelaba seguir adelante. Nunca pude llegar allí. Siempre acabé hecho pedazos mucho antes de tocarla. Cada breve visita a la vida futura prometida no dejaba más que un fragmento estéril de pensamiento. Solo en un mundo que no me pertenecía, sin importar lo que hicieran. No pasó nada.
y de repente una vez más fui arrastrado lejos de la luz de regreso a una vida insoportable. Desde mi diagnóstico he muerto un total de 16 veces. Cada vez estoy más lejos, desgarrado por las sombras cada vez, rechazado por la luz y arrojado de vuelta a mi cuerpo plagado de cáncer. Mi familia se ha cansado de mi presencia. Mi una vez amada esposa odia mi existencia y mi hijo está más que traumatizado. Apenas puedo moverme, no puedo alimentarme yo mismo y necesito ayuda simplemente para ir de la cama al baño, porque ahora mi cáncer se ha extendido por todas partes. Los médicos dicen que no puedo estar vivo. Aquí estoy. Incluso está empezando a carcomer mi cerebro, mi cuerpo físico, recuerdo de lo que solía ser. Oré, rogué, negocié, por más tiempo con mi familia y supongo que algo respondió. Como resultado, me dieron vida infinita, pero no un cuerpo funcional para acompañarlo, sino una agonía infinita. No es lo que realmente me atormenta, ni el hecho de que he sido rechazado por el más allá mismo, porque pronto no tendré una mente para preocuparme. Lo que realmente me asusta es que ahora veo las sombras mientras estoy despierto. Escucho sus susurros en la noche mientras el analgésico me va adormeciendo lentamente. Me están agradeciendo porque en sus susurros de mentiras y engaños, sus falsos deseos de entrar en la luz, lo que realmente querían era nuestro mundo, y al volver a la vida, los he traído aquí. Ellos me necesitan para sobrevivir. Necesitan un recipiente para venir aquí y extinguir la luz en la que vivimos, para llevarse la pequeña cantidad de felicidad que aún existe en la tierra. Ya tomaron la mía, infectando a mi familia con su horrible propósito y deseos. Pensé que mi esposa simplemente había sufrido demasiados días debido a mi enfermedad, pero son las sombras dentro de ella las que han convertido en la criatura odiosa en la que se ha convertido. Pasó de ser una esposa amorosa que me cuidaba en mis días más oscuros a arrojar odio vil en mi dirección cada vez que regresaba de la muerte. Me odiaba y odiaba a mi hijo por ser parte de mí. Todos los días se reía de mi agonía diciéndome que no había hecho nada bien, que ni siquiera podía morir como es debido. Cuando lo hizo no era ella quien hablaba, eran las criaturas. Por supuesto que mi hijo también había sido infectado rápidamente. Siguió a mi esposa cuando dejé de hablar y de comer, y solo pudriéndome en mi habitación. Se volvió tan demacrado y débil como yo. Finalmente, habló diciéndome que esto solo sería el comienzo. Pronto el resto vendría a través de otra sombra, por cada viaje que hago al más allá. Estoy atrapado en mi cuerpo roto, viendo cómo todo lo que amo se desvanece. Así que escribo todo esto en un intento de advertir a todos de lo que existe más allá de los límites de la vida. Necesito que mi última acción sea algo remotamente útil. Mi mente se desvanece con el resto de mi cuerpo en descomposición. Tal vez mi única esperanza sea destruir mi cuerpo, descomponer todo lo que soy para que ninguna sombra pueda infectarme. Pero estoy demasiado débil, demasiado frágil, incluso para dejar mi cama. Por favor, no dejes que la oscuridad se extienda. Lo siento por traerlo aquí y mi castigo es seguir con vida y verlo, cuando todo lo que quiero es simplemente irme de este lugar. Querría seguir cayendo. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.